Ateneo, daros la bienvenida a todos y a todas. Como sabéis, este es el segundo evento que hacemos dentro del movimiento centrífugo, que es un Ateneo, evento que va a dar voz y espacio a, bueno, pues a expresiones un poco que se salen de eso, del centro, ¿no? Que van hacia un poco marginales, digamos. Y muy especiales, como el acto de hoy. Hoy, como sabéis, tenemos la performance que se titula La isla desnuda. Está basada en el libro que se titula también así, de Lola Nieto. Os la presento muy brevemente para dejarle ya a ella su espacio. Lola Nieto es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona y ejerce como profesora. Ha coeditado la revista Cocoro, con la que, bueno, pues tuve la suerte de colaborar y de conocerla. Ha coordinado también la editorial Cocoro Libros y ha publicado los poemarios Alambres, Tuscumbia, Bozánica, Caracol y, bueno, y este último ensayo, ¿no? Ha participado en diversos festivales de poesía experimental, como la European Poetry Festival en Londres, el International Interdisciplinary Literature Festival Sardan en Chipre, la Bienal Europea de Poesía en Brasov, el Festival Voix Vives de Toledo o el Festival Internacional de Poesía de Barcelona. Además de actuar en espacios como el Bowery Poetry Club de Nueva York o el Buoy en Tokio. Sobre el libro, bueno, voy a limitarme a decir algo muy cortito porque luego ya tendremos tiempo de ahondar en él. La isla desnuda es una travesía de ida y vuelta hacia el sentido etimológico de los kanjis, los santuarios del Shinto y sus rituales, los daimones, las chamanas y los kami, las atrocidades que recorren la historia de Japón, así como su teatro, su cine y su literatura, para luego devolver todo eso a una lengua materna contaminada y extrañada, en la que de los sonidos de las palabras brotan racimos de significados impensables. Un libro en el que confluyen reflexión, diario y poesía. Y bueno, os dejamos ya con la performance de Lola. La lengua japonesa no tiene futuro. Quiero decir, no existe una marca gramatical para expresar este tiempo en los verbos. Las acciones solo suceden en pasado y en presente. Para formular un propósito se usan
otras partículas encargadas de indicar tiempo no acaecido, pero estrictamente la acción es pretérita o actual. Nunca aprenderé esta lengua, no aspiro a lograrlo. He llegado a esta tierra apartada para hablar con palabras mal pronunciadas. ¿Y si muero en una lengua en la que no sé morir? ¿Y si muero en una? ¿Y si muero? ¿Y si muero en una lengua en la que no sé morir? ¿Y si muero en una lengua en la que no sé morir? Una mantis está quieta, las antenas vibran con el viento. Para prevenirnos, la lengua no solo queda en el paladar, sino que recorre la carne entera y es la señal del desplazamiento, qué lugar nos otorgamos, cómo coexistimos con el resto de seres. Volar, cazar. Fui a Japón a perder. Escribo para perder. La ternura es tocar la aberrante y vulnerable y frágil y rota y pútrida consistencia de un cuerpo y sentir asco y sentir descomunal amor. Bueno, yo antes de empezar a preguntarte cosas sobre ya el libro, no sé si nos quieres comentar un poco sobre esta actuación, cómo se te ocurre, si surge antes, si ya la tenías en mente, si es algo que se te va ocurriendo después. No sé, si quieres explicarnos un poquito. Pues quizá he ido como por ciertas partes, ¿no? Por ejemplo, los vídeos que aparecen todos están grabados en Japón y los vídeos en los que aparece también la máscara viva también están grabados en Japón siendo yo la máscara. Entonces esos vídeos los grabé sin tener demasiada intuición de para qué iba a ser eso, cómo iba a acabar siendo eso. Sí que sabía que de alguna manera quería vincularlo con el libro
Y de hecho algunos de los vídeos también los había preparado con algún audio anteriormente, y entonces se me ocurrió como unir algunos de estos vídeos con los textos que salen de La isla desnuda y que he compartido hoy, y hacer esto. Para mí ha sido también digamos un reto, porque aunque hay textos que tienen un carácter más lírico, poético en el libro, otros por el contrario son más narrativos, descriptivos o ensayísticos, con todo y con eso, claro, tampoco es un poemario. Y yo hasta ahora, cuando había tenido que preparar una presentación de un libro, que siempre era un poemario, pues lo acompañaba de una performance, donde quizá por el tono, por el ritmo, por la manera de la escritura poética, qué sé yo, estaba más acostumbrada a eso. Entonces sí que este libro ha sido como, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo armar algo en torno a un libro que además es muy disperso, en el sentido que toca temas, es verdad que Japón tiene un lugar central, pero tampoco creo que sea el tema único del libro, ¿no? Entonces me costaba un poco cómo extraerlo, para poder dar una cierta panorámica donde también la heterogeneidad se vea, pero que al mismo tiempo quedara algo, qué sé yo, con un ritmo propio también, ¿no? Y sí, con un ritmo propio. Entonces, bueno, fue un poco de esa manera. Hay algunas cosas que tú ya sabes que yo, por ejemplo, los instrumentos, no es como, hay cosas que sí que que ya he usado antes, y bueno, un poco eso, sí. Y todos estos vídeos, este material es de tu última estancia en Japón, porque es en la que has estado más tiempo. En este libro es la que narras, ¿no? Eso es casi más de medio año que has estado allá, ¿no? Los vídeos son de esa estancia y también de otros viajes anteriores y posteriores que he hecho. Sobre todo yo he hecho más fotos. De hecho, en Japón empecé a hacer fotografías. Me compré una cámara allí de segunda mano, y hay mucha gente aficionada, hay muchos japoneses aficionados a hacer fotos, y es una manera también de tener un trato bien curioso con ellos y un conocimiento, porque enseguida te hablan, ¿no? Cuando te ven con una cámara, enseguida te hablan, y entonces si cuentas que, como era mi caso, que la había comprado en Kioto de segunda mano, bueno, me pasaron cosas muy bellas, con conversaciones. Recuerdo una vez que nevó en Kioto y en la calle solo estaban los aficionados a la fotografía. El resto estaban en sus casas muertos de frío y estábamos solamente algunos haciendo fotos, y entonces fue como una sensación también, bueno, una manera de poder entrar también en contacto con ellos, ¿no? A través de esa mirada. Eso me hizo mucha gracia, porque a mí me da la sensación de que aquí mucha gente, o bueno, no sé si es una percepción mía, muchas veces la cámara es como una manera de distanciarte, de poner, ¿no? de aislarte un poquito de todo eso, y sin embargo, allí, que te era tan difícil a veces el contacto, me pareció curioso que un momento eso como de romper esa barrera era a través de la cámara, ¿no? O sea, un poco sí, como lo inverso. Para mí sirvió para dos cosas, para hablar con japoneses que también iban con sus cámaras, y por otra parte también para poder ver a los japoneses en su día a día sin que ellos me vieran. Es muy curioso, porque si te pones, supongo que aquí pasará igual, en cualquier lugar pasará igual, pero yo solo lo he hecho allí. Si te pones en un lugar y te quedas quieta y la gente va pasando, no te ven, pero tú sí los ves. Y ahí de pronto, además a mí también, la cámara para mí es una manera de conseguir ver lo que mi ojo no sabe ver, ¿no? Es una manera también de desestabilizar mi mirada, el aprendizaje de mi mirada, mirar otras cosas, y con la cámara a veces generando según qué zoom o según cómo da la luz, según en qué lugar te ubicas, muchas veces la fotografía más inesperada es la que te revela algo que tu ojo no hubiera podido ver nunca. Y creo que también es para mí ha sido otra manera de poder acercarme a Japón. Bueno, esto es uno de los muchísimos temas que, como dices, van surgiendo, y bueno, yo he tenido que sudar tinta para hacer una selección de preguntas, porque ya le enseñaba el libro, he escrito más que ella, casi, ¿no? Pero bueno, me voy a centrar, y luego también queremos daros paso a que participéis vosotros. Entonces, fíjate que yo
sin saberlo, ¿no? Porque no habíamos querido prepararnos las preguntas juntas para que fuese más fluido. Pero yo arranco mi pregunta como creo que has empezado tú, que es, empiezas con una declaración de intenciones, ¿no? Dices, me propongo escribir un diario sonoro de Japón. Entonces quería preguntarte acerca de esto, porque sobre todo para quienes no hayan leído todavía el libro, que por cierto lo podéis adquirir luego aquí y os lo firmará Lola. La primera pregunta es, ¿por qué un diario sonoro? ¿Por qué priorizar este sentido sobre los otros, ¿no? Y luego, bueno, si quieres contestarme primero a esto, ya. Pues te voy a contestar a esto apelando a una palabra que parece que sea un tanto contradictoria, que es el silencio. La palabra silencio proviene de una raíz antigua que comparte el inicio, o sea, el prefijo, digamos, de esa palabra es se, aunque luego cambia y se convierte en sí para dar silencio, pero es la misma partícula que, por ejemplo, contiene la palabra semilla. Y esa partícula está hablando de algo que cae, igual que una semilla cae y al caer en la tierra da un fruto nuevo. A mí me parecía que jugando con la etimología se podía entender que el silencio tiene que ver con dejar que la palabra caiga, te silencies, tu palabra ha caído, no tienes palabras, para que otros sonidos nuevos puedan surgir. Y de algún modo viajar a Japón podría haber sido a otro lugar. Quizá hay otras personas que han podido experimentar esto en otros lugares. No creo que Japón sea especialmente un lugar donde solamente pueda acontecer, ¿no? lo que estoy diciendo ahora, pero para mí Japón era un lugar en el que poder dejar caer todo lo que me identifica o todo aquello con lo que yo me identifico, todo lo que he aprendido, todo lo que también supone prejuicios, ¿no? Todas aquellas ideas previas con las que me acerco a la realidad y que me impiden ver la realidad tal cual es. Y creo que silenciar eso, dejar que eso cayera y que brotara otro sonido nuevo, era la única manera de intentar, al menos, de procurar tocar, escuchar lo que allí sucedía. Porque bueno, dices que esto puede ocurrir en cualquier país, pero ahora estaba recordando que en el libro dices algo que me gustó mucho, y que esto igual sí que es más japonés, ¿no? Dices la diferencia entre ciudades mudas y ciudades en silencio, que no es lo mismo, ¿no? Claro, supongo que ahí será importante la percepción, quien esté percibiendo. Para mí la ciudad en la que estaba viviendo en ese momento cuando escribía, que es la ciudad en la que vivo ahora, Barcelona, para mí Barcelona sigue siendo una ciudad muda. Eso quiere decir que a mí Barcelona, no digo que la ciudad tenga la culpa, no creo que sea una cuestión de culpas tampoco, pero a mí Barcelona no me dice nada, yo no vibro al ritmo que vibra la ciudad. Yo tengo la sensación que nuestro cuerpo, bueno, todo, incluso si nos vamos a la física cuántica nos lo van a decir, ¿no? Que la materia no es estable, sino que vibra. Entonces, tiene todo el sentido entender que nuestros cuerpos también vibran y, por tanto, cada cuerpo vibrará a una modulación distinta. Y según en qué lugar, quizá la reverberación entre tu cuerpo y cómo el lugar reverbera pueda coincidir, pueda atemperarse de una manera que eso te genere un cierto, no sé, bienestar. No voy a hablar de reconocimiento, igual es por extrañeza, pero igual tú sientes, ahí suenas. Como si fueras una guitarra, ¿no? O sea, es como si el lugar te tocase las cuerdas y tú ahí suenas. Para mí, yo en Barcelona no sueno. También es difícil con tanto ruido. Bueno, con tanto ruido, con tantas situaciones de tensión, de violencia. No sé cómo será vivir en Pamplona, porque no he vivido nunca aquí, pero Barcelona es una ciudad agresiva, es una ciudad cada vez menos pensada pensada para quien realmente vive allí. Es una ciudad para acoger a muchos turistas que van de paso. No es una ciudad que sea habitable, o al menos
a mí me cuesta. Yo me iría de la ciudad si no fuese por una cuestión laboral, ¿no? Que es a veces difícil, pero para mí es complicado. Y creo que otras ciudades, yo he tenido percepciones similares en otras ciudades también europeas. Por ejemplo, París es una ciudad como con una historia relevante. Yo he vivido en París, amo a su manera todavía esa ciudad, pero las últimas veces que he ido me ha parecido una ciudad muy sucia, muy violenta. Muy sucia no solamente me refiero a... Hostil. Muy hostil, muy hostil. Sí. Y en Japón, quizá porque no soy japonesa, no siento esa hostilidad. Yo creo que si fuera japonesa, que eso es otro tema, yo creo que si fuera japonesa y más siendo mujer, creo que me hubiera ido de Japón. Ya. No viviría allí. Ese es otro tema. Ese es otro tema, sí. Que también está y que me gusta también, que comentaba antes, que es un libro que tampoco evitas la parte, no sé, digamos, no sé si decir negativa, pero que no es la idealización del viajero que ve todo maravilloso y romantizado, sino que tú estás muy atenta a todo, no dejas, ¿no? Esas partes también de cómo es la vida también para la mujer, cómo es la historia, cómo hay, bueno, y atrocidades también, ¿no? Y luego quería preguntarte, ya me he saltado el guión, pero bueno, retomando un poco la del principio, a mí me intrigaba hasta qué punto marcarte un objetivo tan claro de voy a escribir un diario. No, es que no era... ¿No lo tenías No, yo solamente quería huir de Barcelona. Fue lo único que tenía, o sea, el único objetivo era recuperar el asombro. Vale. Yo había dejado de asombrarme. Es que yo había pensado, como decías, lo de me propongo escribir un diario sonoro, creía que habías viajado ya con esa intención. No, eso fue de la escritura, de hecho fue después. En Japón, durante el tiempo en el que estuve allí viviendo, no escribí nada, en absoluto. Vale. Ha sido el tiempo de mi vida más largo en el que no he escrito ni he leído nada. Estás ahí absorbiendo. Es que no, había algo... Yo pensaba que al principio, bueno, era normal, estaba viviendo en Kioto, me parecía algo, no sé, que me excitaba mucho y el tiempo que tenía libre quería salir a la calle. Pensé que con el paso del tiempo se me pasaría, llegaría el invierno, haría mucho frío, nevaría y que quizá ahí buscaría otras rutinas de interior, pero no pasó así. No pude evitar salir a la calle siempre y pasear, deambular, dejarme llevar por lo que iba sucediendo. Y ya te digo, apenas tomé alguna nota de alguna cosa que no quería olvidar, pero no escribí ni leí. Yo misma, porque sin escribir yo puedo estar mucho tiempo, pero sin leer, ¿no? Que es como ese alimento tan esencial, pues estuve sin... es que no sé, mi lectura creo que estaba, sí, ¿no? Claro. Estaba en el exterior, Sí, leía el exterior, leía la ciudad, leía Japón. Y fue al regreso, bueno, en realidad ya los últimos días, las últimas semanas estando allí, sí que empecé a pensar que quizá como todavía iba a disfrutar de unos meses sin trabajar, yo quería de algún modo devolverle al país lo que el país me había brindado. Y para mí de algún modo también es una especie de ofrenda a mi manera pequeña, ¿no? Como entregar todo eso que había pasado. Muy bien. Luego dices también, solo conozco el camino si lo canto, y escuchar es acercar el oído al umbral. Nos hablabas, y también ahora, de la palabra tori, esa puerta que señala un lugar sagrado, la puerta sonora donde se posan los pájaros. Y no hace mucho escuchaba a un monje budista, que también está imbuido el libro, ¿no? del budismo. Decía que cuando estamos disfrutando por ejemplo, de un atardecer y rompemos el silencio, pues para decir qué atardecer tan bonito, qué nubes tan vibrantes, etcétera, que ya lo hemos perdido, que hemos dejado de ver el paisaje para ver las palabras. Entonces, eso me impresiona mucho, ¿no? Entonces, mi pregunta es si cambia algo si en vez de romper el silencio para hablar, lo hacemos para cantar, ¿no? Como dices, que el camino si lo canto. ¿Y cómo es ese canto que mencionas? Bueno, eso... ¿Qué pregunta?
Para mí, cantar, o lo que yo intento expresar con esa palabra, no tiene que ser una canción en el sentido que no tiene por qué ser una melodía. Creo que toda melodía cuenta una historia y por eso nos emocionamos, incluso muchas veces aunque no sepamos la lengua en la que se canta una canción, la melodía nos convoca, nos emociona porque está contando una historia. A mí quizá me interesa más cantar intentando no generar una melodía o que la melodía se rompa, que la melodía vaya buscando otros espacios, a veces también más rotos, más feos, buscar también la fealdad en el sentido de la monstruosidad. La monstruosidad es también el momento en el que se pierde la identidad, ¿no? La idea del monstruo, que también ha aparecido a propósito del último fragmento que leí de la ternura, tiene que ver con eso. El monstruo, de hecho, volveré a la canción, pero el monstruo de hecho tiene que ver, no viene de la palabra latina monstrare, que es señalar, y en su origen era una malformación del cuerpo a través de la cual, a través de esa carne deformada o tullida, los dioses señalaban un prodigio, señalaban algo que quizá iba a acontecer. Es bonito porque es como si la palabra de los dioses se encarnase en el cuerpo de los humanos, y a eso lo llamamos monstruosidad. Sin embargo, es la palabra divina que nos está habitando, nos está ocupando. Para mí la idea del monstruo tiene que ver con lo que ya no es nada porque ha perdido su identidad, o lo que está entre dos cosas. Y en ese sentido creo que eso nos podría llevar también a hablar del daimon, bueno, de muchas otras cosas que quizá quieras que más adelante abordemos, pero en todo caso, llevándolo a la canción, para mí lo que es interesante es cantar sin generar una identidad, que los sonidos que pronunciemos, que no nos podamos identificar con los sonidos que pronunciamos para no generar así una historia y para no generar de ese modo un sujeto que genere historia, que genere identidad con eso, ¿no? Y creo que con las palabras nos identificamos más fácilmente. Creo que, sin embargo, modular sonidos, ahí podemos desaparecer con mayor facilidad. Eso me recuerda a una de las experiencias más que me han sacado de mi propia historia a través del sonido. Aconteció en un templo en Kioto, al que yo llegué por casualidad, y había una ceremonia, justo se iba a empezar a celebrar una ceremonia. Llegaron los monjes a la sala del altar, se sentaron, tardaron mucho en empezar porque estuvieron mucho tiempo en silencio, y no sé cuánto tiempo, tampoco lo miré, pero pasó tiempo, parecía que no iba a suceder nada. Y de hecho fue bonito porque había como unos turistas, occidentales, y antes de que empezaran a rezar, se fueron, pensando que ese silencio no era nada, ¿no? Y entonces ellos empezaron los rezos, y sucedió algo extraordinario, porque ellos iban rezando. Tienen una manera de cantar que, si se pusieran a cantar aquí ahora, sería como un canto experimental para nosotros, ¿no? Sería como una especie de canto experimental vanguardista brutal, y para ellos es simplemente rezar, o sea, la cosa más tradicional, ¿no? Y que no tiene nada que ver con una maestría o con saber dominar la voz, o al menos no para crear esa belleza, ¿no? Pero el caso es que se pusieron a cantar y van creando unas capas de sonido, cada voz va cantando sobre su propia voz. No sé qué técnica es esa, ¿no? Y entonces se va generando como una densidad sonora. Y en esa densidad sonora, si te aquietas, si aguardas, desapareces. O sea, dejas de pensar, te vacía. Es una cosa muy curiosa. Yo, si no lo hubiera vivido, no sé cómo decir, es que no sabría explicarlo, y creo que tampoco lo sé explicar, porque hay algo que tienes que estar ahí y ver cómo el sonido te va vaciando. Creo que se puede entender quizá mejor si pensamos en cómo el sonido ha servido en muchas religiones, sobre todo politeístas, para unir a los humanos con los dioses, ¿no? El sonido ha sido una especie de liberador, de
de posibilidad para alcanzar un estado mental desvirtuado, ¿no? Y que eso nos permita conectar con la divinidad. Y a mí me pasó, no conecté con ninguna divinidad, pero lo que me pasó es que desaparecí. Y me pareció muy curioso porque justo cuando vas a un concierto de música, da igual lo que quieras, música pop, música rock, lo que sucede, o a mí me ha sucedido siempre, es que la emoción se dispara, ¿no? O sea, tú eres una pura emoción, eres euforia, eres alegría, estás ahí, todo el mundo está vibrando en esa misma emoción, es una emoción compartida, multiplicada, pero no hay una desaparición, o al menos yo no lo he vivido así, ¿no? Es una especie de multiplicación de la emoción, casi como una especie de emoción capitalista. Sin embargo, en ese templo era justo lo contrario. Bueno, pues fíjate que me viene perfectamente, ¿no? Porque yo me he acordado varias veces, al hilo de todo esto que estás contando, del ensayo de Butes, de Pascal Quignard, mientras leía el libro, ¿no? Y autor que además también citas. Sí. Y cuando dices, la música melódica construye a través de las notas una historia en la que nos reconocemos. Y luego hablas de Hana, ¿no? Sí, que es la protagonista de una película japonesa. Pues no se reconoce, ¿no? Hana se entrega a la canción chiflada. No hay lógica en el engarce de los fragmentos sonoros y esa locura es su curación, porque al no identificarse niega su historia y su yo. Hana desaparece, la música mata y sana. Entonces Quignard me acordaba de que habla del canto acrítico, de las sirenas, de esos monstruos, y que se opone a la música domesticada, masculina y armónica, ¿no? De Orfeo y su lira. Butes la desoye y salta para ser devorado por los monstruos. Entonces, bueno, ¿qué crees tú que para ti, ¿no? que mata y sana la música? Esto, lo que estás diciendo ahora me parece muy interesante y sobre todo me parece muy interesante también para otorgarle quizá una dimensión política a lo que estamos diciendo ahora, ¿no? De la desaparición del sujeto o buscar que la historia personal quede suspendida. Porque a veces cuando hablamos de todo esto parece que estamos apelando a una especie de pseudobudismo o de movimientos un tanto ligados con la autoayuda, cosas así, y para mí no tiene nada que ver con eso. Creo que todo ese tipo de movimientos y de ideas, o muchas de esas ideas y movimientos que están llegando a Occidente, están enfocadas desde una visión completamente perversa, que es intenta descansar un poco o intenta desprenderte un poco para aguantar más y producir más, ¿no? O sea, todo esto está muy ligado con lógicas neoliberalistas de mercado, que es hacer un poco de yoga para intentar estar un poco mejor, pero luego vete corriendo a la oficina a seguir produciendo y sigue viviendo fatal, pagando un alquiler muy alto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto que tú decías ahora, ¿no? Cuando Butes se entrega al canto de las sirenas, de hecho, claro, para nosotros las sirenas son esas muchachas hermosas con cola de pez, pero no son esas sirenas de las que está hablando Quignard, sino que son unos seres monstruosos. Castigados, además. Y además se encarnan también a una feminidad sabia que atemoriza al saber único, porque es una sabiduría que no tiene que ver con el discurso único, no tiene que ver con la identidad, no tiene que ver con lo verdadero y lo falso, sino tiene que ver con un modelo anterior a esos mitos que matan a esos seres monstruosos, incluso de la mitología griega, ¿no? Hay muchos seres en la mitología griega, por ejemplo Hidra, por ejemplo Equidna, por ejemplo Medusa, que son divinidades, algunas de ellas mezcladas, mujeres, pero también animales, ¿no? Seres monstruosos en sí mismos, que luego llegan, la mitología nos cuenta que llegan héroes hombres, masculinos, a matarlas y las matan. Y eso está marcando un inicio, el inicio en realidad del monoteísmo, frente a la sabiduría de la tierra, a la sabiduría multiplicadora y cíclica
donde no hay un discurso verdadero ni falso, porque esos conceptos no existen, sino que lo que existe es lo que está entreverado, lo que muere para dar de comer a lo que está viviendo, y lo que está viviendo morirá, ¿no? Es ese ciclo, es esa sabiduría. Y sin embargo se impone el discurso de estos héroes, hombres, que matan a esa otra manera de escuchar a la tierra y de escuchar quiénes somos en la tierra. Y para mí la suspensión del sujeto, la suspensión de la historia propia tiene que ver con una posibilidad de entendernos en esos discursos antiguos y anteriores, y entendernos también, por ejemplo, porque eso ha estado en muchas culturas, no hay que irnos solamente a la cultura japonesa, ¿no? Por ejemplo, en la misma Grecia se dividía la idea de vida. La palabra vida se podía decir de dos modos en la Grecia antigua: bios, que es la palabra que a nosotros nos ha dado biología, etc., y zoe. Bios era la manifestación individual de todas las formas de vida, y zoe era algo así como una especie de manto que reunía, que entreveraba una membrana. Todas las vidas las bios surgían de zoe. Pero el caso es que había un manto común y comunal que sostenía la vida. Y nosotros, todos los seres, todo lo que está, no era más que de alguna manera como hebras de ese enorme tapiz o de esa enorme membrana. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando esos discursos de los que estamos hablando llegan, eso está estudiado además en libros estupendos, ¿no? El del mitos de la Gran Diosa, llegan las tribus arias y empiezan a conquistar el Valle del Indo, etc., con lo que nos quedamos es con bios. Nosotros nos entendemos como seres individuales que viven separados los unos de los otros, pero nos hemos quedado sin la otra dimensión de la vida, que es zoe. Somos seres, somos manifestaciones de esa vida común, estamos entreverados, somos en cuanto somos en un contexto, en cuanto acontecemos con todo lo otro, y de eso no es que nos hayamos olvidado, es que nos han arrebatado esa manera de entenderlos en el mundo, de entendernos vivos ahí. Entonces, para mí, de algún modo, menguar o vaciar el sujeto, o intentarlo, un poquito al menos, tiene que ver con entenderme en ese otro lugar, entenderme a mí en cuanto algo que está vivo y que va a morir desde ahí. Y para todo esto creo que es muy importante, y es otro tema que yo he visto como fundamental, pero no sé si estarás de acuerdo, que es la ternura. Tú dices que escribo para perder y tocar la ternura. Escribir es un gesto compasivo. La escritura abre un cauce de atención. Compasión es el contagio, el contacto de ser los unos con los otros en este tumulto. Yo al leer esto me acordé del discurso de Olga Torkazur, de la premio Nobel, ¿no? que dio al recibirlo, y que también me removió y me gustó muchísimo, ¿no? Y ella decía que la ternura aparece cuando miramos de cerca y con cuidado a otro ser, a algo que no es nuestro yo, pero donde nos descubrimos a nosotros mismos. La ternura es una profunda preocupación emocional por otro ser, su fragilidad, su naturaleza única y su falta de inmunidad al sufrimiento y los efectos del tiempo. La ternura percibe los lazos que nos conectan, las similitudes y la similitud entre nosotros. Es una forma de mirar que muestra al mundo como algo vivo, en movimiento, interconectado, cooperando y codependiente. Entonces yo creo que se está reflejando, me parece a mí, como una necesidad global, ¿no? En mucha gente de recuperar y reivindicar la ternura, la atención, el contacto, ¿no? Y no sé qué piensas, qué revolución se esconde ahí. Tal vez se enfrenta a la idea de que tú hablas casi al final del libro, de ese amor, pasión, posesión, ¿no? Pasar de los grandes conceptos que igual son un poco más engañosos, el amor, la felicidad, a conceptos más humildes, más asumibles, también, como decías tú, con esa parte oscura también de lo que es la ternura, ¿no? Yo creo que ahí lo que nos jugamos es la supervivencia, y no solamente la de los humanos, porque no es la única que importa. En la cita que tú has leído se hablaba de los seres. Seres, sí.
Y creo que tenemos mucho que recapacitar y repensar en el lugar que ocupamos nosotros en el planeta. Hace poco leía un libro de Laura Tripaldi que se titula Mentes Paralelas. Laura Tripaldi es química y estudia cómo algunos organismos presentan unas particularidades asombrosas. Por ejemplo, habla de un hongo que es capaz de moverse acercándose a los lugares donde haya alimento con una sabiduría que de hecho se ha comprobado que, por ejemplo, si se pone el alimento en los lugares también adecuados, el hongo genera unos movimientos muy parecidos, por ejemplo, a cómo se han construido las redes de metro, por ejemplo, en Tokio, que se han construido pensando que sea de la manera más eficiente, y el hongo se mueve así, de la manera más eficiente. De hecho, se está usando movimientos de estos hongos para ver una supuesta colonia en Marte, cómo debería construirse. Y se va a construir cuando se construya, pero se está teniendo en cuenta la inteligencia del hongo porque se va a poder replicar, ¿no? Entonces, esto creo que es interesante porque este ejemplo, y en el libro de Laura Tripaldi hay muchísimos otros, ¿no? Creo que lo que es interesante es cómo otros organismos, que incluso algunos de ellos los consideramos muertos o no sabemos si están vivos o muertos, no se sabe muy bien en qué lugar están ocupando, desde la división occidental de la vida y la muerte, que no sería y de la ciencia, ¿no? Esa división entre lo vivo y lo muerto, si nos vamos por ejemplo al Shinto, ya ahí deja de operar. Pero en todo caso creo que es interesante porque también el discurso de la ciencia, que es ese discurso tan fuerte occidental, marcado por tantas dicotomías, creo que está empezando también a albergar la posibilidad de atender a otros organismos y poderlos escuchar de tú a tú. ¿Por qué un hongo es inferior a nosotros? Ahí está habiendo toda una revolución, además que está, porque tiene como digamos, una implicación muy profunda, incluso en lo que dices de qué es la vida, cuándo surge, cómo nos la planteamos, sí. La conciencia incluso, misma, exacto, algo. Incluso en el libro este que te comento, ella habla mucho del concepto de inteligencia, ¿no? Para nosotros solamente es inteligente aquel organismo que tiene una especie de ordenador central aquí, que supuestamente dirige todo, ¿no? Pero, por ejemplo, otros animales que también recientemente se están estudiando mucho son los pulpos, y los pulpos, como sabéis, tienen la inteligencia la tienen en el cuerpo, ¿no? en las ventosas, es decir, no necesitan procesar a través de lo que tocan la información y devolverla, sino que es como si tuviéramos un brazo inteligente que responde, o sea, el brazo piensa, el pulpo tiene tentáculos que piensan. Entonces, de hecho, se está diciendo que seguramente los avances en robótica no irán tanto por generar esta especie de robotitos así humanos, sino de generar robots que tengan la capacidad o que tengan una especie como de cerebro disperso por todo el cuerpo y serán más robots, más hongo que humano, porque hay más eficiencia en esa manera de pensar. Bueno, aquí nos podemos ir. Sí. Bueno, vamos a pasar a otro de los temas. Hay varias veces que mencionas que hay cosas de las que es mejor no hablar, no exponer o andar en ellas. Y yo me acordaba de las experiencias luminosas del Hebrero, ¿no? Que decía que son intransferibles, incomunicables, tanto por su esencia como por su nivel de intimidad, ¿no? Como que forman parte de un camino espiritual, podemos decir, o de aprendizaje, no sé, como que debe permanecer en la esfera de lo privado, ¿no? Que pierde su trascendencia y su brillo como la piedra que sacas del río, ¿no? Se me ocurre. Aquí no sé si quiero preguntarte nada, pero te voy a comentar algo que me pasó muy curioso cuando leía sobre esto en el libro. Ya ves que yo iba
Entonces leía: el jardín, la casa abandonada, los gatos, la tienda, el nido, el escupitajo. Algo en mí se obstina, algo me hace señas y no lo sé descifrar. Entonces, cuando leo esto, escribo: ¿y si no se trata de descifrar, sino solo de sentir el misterio de saber, ¿no?, que es un pliegue, que hay algo más? Y entonces a continuación leo: o quizás mi cometido no sea descifrar, solo observar sin preguntas, cuidar, irme después. Entonces, bueno, podría preguntarte si hay muchas experiencias de este viaje que has decidido guardarte para lo que sea, para no desvirtuarlas, porque piensas que era mejor así. Claro, una de las cosas que por ejemplo el Shinto propone es entender, o hacer, mejor que entender no, el Shinto propone precisamente no entender, sino acercarnos a todo aquello que acontece con la voluntad o con la mirada del misterio, dejando que... El misterio es saber ver aquello cotidiano desde una perspectiva que te permita quizá asombrarte todavía, ¿no? El vaso y estas gotas aquí que han quedado, por ejemplo, ¿no? Percatarte en eso y, bueno, todas las cosas que tienen que haber pasado ahí para que eso quede así, ¿no? Yo no sabría hacer eso. Si echara al agua no me saldría nunca eso. ¿Cómo ha quedado eso así? No sé. Entonces es como, quizá no... Por ejemplo, también una de las cosas que si leemos textos budistas, algo que hacían mucho los maestros budistas era ante una pregunta como, por ejemplo, maestro, ¿y cuál es la esencia verdadera de Buda? Pues ellos decían algo así como: una gota de agua se ha posado en el vaso. ¿No? Como romper, demostrar al discípulo lo absurdo de su pregunta. Hay cosas que se pueden preguntar porque la lengua nos permite, pero no se van a poder responder más allá de las limitaciones de la lengua. Sí, y bueno, pues mira, precisamente te iba a preguntar por el lenguaje, porque esa profunda conciencia que tienes de la importancia, ¿no?, de la lengua, no es extraño que sea un libro que está repleto de etimologías, pero tú haces un uso distinto de ellas. Dices: entiendo que con la etimología me acerco al origen desde el lado contrario. En lugar de perseguir lo verdadero en el origen, busco el resplandor del no habla entre mis muslos. Lo real es la parte del sueño, el camino que indica la vía sonora. Y luego añades: propongo la etimología como la creación de los hierros sonoros de las palabras, como un rastro de sus espíritus errantes para traerlos a la realidad. Entonces, bueno, háblanos un poco de tu idea también de lo verdadero, de lo real, de la importancia del cuerpo e incluso de los malentendidos. Bueno, lo de las etimologías, claro, en cuanto empecé a aprender japonés, pues tenía siempre la tendencia de ver una palabra, con qué kanji se formaba, por qué, qué significado metafórico estaba ofreciendo, o poético estaba ofreciendo esa palabra. Y eso también me llevó a cuestionarme el origen etimológico de las palabras de mi propia lengua, de modo que me sirvió esa pesquisa para ir a un supuesto principio u origen, pues para darme cuenta de que todo origen es una suposición. Lo que damos como origen no es más que un discurso que hemos creado más o menos verosímil en torno a eso, pero no podemos saber si realmente es verdad. Es decir, que yo diga, no sé, que una palabra viene de... Siempre que vas buscando en los diccionarios etimológicos, al final se dice, se cree que viene de origen indoeuropeo, lengua indoeuropea, ¿eso qué es? O sea, es el mayor invento jamás contado, ¿no? Es imposible saber, es como, bueno, vamos a inventarnos una historia y hacer ver que es cierta, qué sé yo, como el Big Bang, ¿no? Bueno, muy bien, o sea, que además ya empieza a haber dudas sobre si realmente el Big Bang fue el origen o es más bien Sí, o es más bien una transposición, ¿no?, científica al origen divino, ¿no?, porque funciona muy bien. El Big Bang de pronto es como un dios
científico que crea el universo. Bueno, en todo caso, cualquier pregunta que nos hagamos por el origen de algo topa con una sencilla intuición, con una ficción, por tanto, y para mí era importante, a través de las palabras, demostrar también eso, que no hacemos más que barajar ficciones, y no está mal, sobrevivimos con ellas, el problema es creérnoslas. Sí, porque, bueno, relacionado con esto, precisamente mencionas que las palabras japonesas, como acabas de decir, los kanjis, articulan su sentido por metáfora. Y esto me hizo mucha gracia, porque yo me he preguntado hace poco en un libro, ¿no?, si somos capaces de ver e interpretar el mundo sin metáforas, que es como ir un paso más allá de la mera descripción ya, ¿no? Y citaba un verso de Robin Myers que dice: ¿de qué se trata en realidad esta necesidad de compararlo todo, de abrirse paso a fuerza de metáforas? Pero tampoco sé hasta qué punto esto es malo, ¿no? No sé si las metáforas nos alejan o al final nos acercan a la vivencia del mundo, ¿no? Si es algo intrínseco en seres parlantes como nosotros. Yo creo que es la posibilidad que tenemos de generar conocimiento. O sea, cuando tú ves algo nuevo, piensa cuando pruebas un plato nuevo, un sabor nuevo. Dices, es como. Tenemos la necesidad todo el tiempo de estar generando comparación para no sentirnos perdidos, para no sentir que eso es una experiencia radicalmente distinta y que no sabemos realmente lo que es. Pero eso genera mucha inseguridad y entonces decimos, es como. Bien, vale. Pues estamos siempre como anclados en el es como, ¿no? O sea, que por eso ese filtro que digo, es que a veces es imposible, ¿no? El lenguaje ya, mencionas a Helen Keller, que es que no podemos volver a un no pensamiento sin lengua, sin, ¿no? Bueno, entonces igual el estar prevenido, ¿no? El ser consciente. El ser consciente de eso. No bueno, sé si... tengo 3000 preguntas, entonces, por consideración con la gente que habéis venido y que seguramente pues, os apetezca comentarle algo a Lola o preguntar cualquier cosa, si no, pues continúo yo un poquito más. ¿Sí? ¿Nos animáis? Aprovechad que está por aquí. ¿No? ¿Toda para mí? Sí, un momentito. Ostras. Vale, no me ha llamado la atención lo que has expresado sobre que en Japón no existe el futuro, ¿no?, en el lenguaje. Entonces te querría preguntar, en los 6 meses que tú estuviste en Japón, si tú pensabas mucho en el futuro, si tenías mucha, no sé, si el imaginario te iba hacia el propósito futuro, ¿no? ¿O no? ¿O cómo, no sé, qué percibes sobre, o qué piensas tú sobre el tema de que no contemplen el futuro en su lenguaje? Porque para mí sería como algo, no sé, claro, muy difícil. Ese detalle de la lengua japonesa, como otros muchos, a mí me sirvieron para darme cuenta de que la realidad de la que puede dar cuenta mi lengua no es la realidad. Es una posibilidad de nombrar la realidad. Aunque no haya futuro en la lengua japonesa, los japoneses viven. La pregunta es desde dónde viven y cómo viven esa proyección de futuro. Y ahí hay algo que para mí también es muy interesante, porque yo esa experiencia no la voy a poder tener nunca. Hay algo que ahí es irreductible, que está vetado para mí. Y creo que creo que eso hace que cuando intentas aprender una lengua radicalmente distinta a la tuya propia, en realidad no solamente estás aprendiendo a decir palabras con otros sonidos, sino que estás aprendiendo a poner en cuestión tu propio mundo, el propio mundo que tu lengua pronuncia. Me sucedía también con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en la lengua japonesa hay muchas posibilidades de nombrar el sujeto, el yo, como sujeto. Nosotros usamos solamente yo, pero los japoneses, dependiendo del contexto, con quién hablan, dónde hablan, utilizan una partícula u otra.
y hay infinidad. Y muchas veces incluso si están hablando con una persona de confianza, por ejemplo, pueden llegar a decir o el vínculo familiar que tienen. Por ejemplo, si yo estuviese hablando con mi hermana pequeña, le podría decir, en lugar de decirle yo pienso, le podría decir hermana mayor piensa, o incluso decir el propio nombre, Lola piensa. Entonces, esta manera de proponerse en el enunciado a mí también me causó mucha sorpresa al principio, pero creo que detrás de esa sorpresa también hay una manera de entenderse en el mundo, ¿no? Entender que no somos una sola cosa en todos los contextos, sino que dependiendo en el lugar en el que estamos, con los seres con los que estamos, con lo que acontece, eso también nos transforma, que no somos idénticos siempre y que la lengua japonesa albergue eso, aunque yo no pueda tener esa experiencia, sí que me está señalando la imposibilidad de mi propia lengua para entenderme como un ser que muta, que cambia, que no es idéntico siempre. Y también hay otras expresiones, ¿no? Que cuando me enseñaban, algunas veces me enseñaban verbos, por ejemplo, recuerdo un verbo que significa algo así como recibir un regalo y sentir felicidad. Nosotros no hay una palabra para decir eso, nosotros decimos recibir, pero no recibir un regalo con alegría, porque se puede recibir un regalo con alegría y con indiferencia o incluso con tristeza, ¿no? Entonces, claro, hay veces en las que estás intentando decir en palabras japonesas tu vivencia y para eso usas unas estructuras que en realidad están hablando de otra experiencia. Por tanto, y una experiencia que tú no has vivido, pero que crees que es lo más similar a lo que tú quieres decir. Entonces, hay algo muy interesante en de qué manera la comunicación se está produciendo ahí, si no es desde una especie como de extrañeza constante. Y entonces, bueno, a mí me hacía pensar las cosas como que no tenga futuro, la lengua japonesa, etcétera, ¿no? Me hacían un poco pensar todo esto. Pues mira qué bien, porque esa es una pregunta que tenía apuntada. Lo del watashi, ¿no? ¿cómo de hecho, por ejemplo, en japonés también los verbos no se conjugan, ¿no? O sea, normalmente si quieres decir, por ejemplo, yo qué sé, como ramen, pues dirías ramen taberu, que literalmente sería ramen comer. Pero eso es yo como ramen. Claro, ahí es muy interesante también cuando se traducen, por ejemplo, poemas escritos en japonés, sobre todo los haikus. A veces se habla de la impersonalidad de la escritura del haiku, que el haiku es una escritura desde un sujeto distanciado, un sujeto vaciado, pero es que la lengua japonesa en la propia estructura lingüística, el verbo casi que acontece sin un sujeto, ¿no? O sea, ramen taberu, ramen como, ramen comer, ¿no? Es como una acción que se produce casi sin nadie detrás. Entonces eso es muy interesante. Luego a veces los haikus cuando se traducen, claro, a nuestra lengua no hay más que poner una marca gramatical en el verbo, ¿no? Y en japonés no es así. Pero claro, quedaría muy raro decir, yo qué sé, pues eso, comer. Ya. Sí. Entonces, eso, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente nosotros podemos hacer desde nuestra mentalidad, con nuestro lenguaje, replicar una poesía? No se puede. Y eso está bien. Eso está bien, que sepas que hay cosas que no puedes. No se puede. Está bien, porque tenemos una voluntad a veces de aprenderlo todo, de conocerlo todo, de dominarlo todo. No se puede. Lafcadio Heer, que fue un tipo que en el siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, se fue a Japón y bueno, ya se quedó allí y murió allí, está enterrado allí. Decía que solamente podría pensar como un japonés si volviese a nacer siendo japonés y por tanto teniendo una mente japonesa, es decir, criándose allí, ¿no? y hablando desde pequeño y conociendo el mundo, nombrando el mundo desde la lengua japonesa. Sí, mira, esta es una pregunta que también te quería hacer sobre las constantes preguntas que te haces y de
que dices en el capítulo de las pértigas, ¿no? Dices que incluso reflexionas sobre el acto de conocer, sobre cómo se conoce realmente algo y te planteas cómo se alcanza a aprender una montaña, qué vínculo establece el cuerpo con un territorio para comprenderlo. Y después además mencionas ese ansia por conocer. Entonces a mí me llamaba la atención, ¿no? Porque precisamente igual nosotros tenemos la ansiedad, ¿no? Eso que dices tú, de querer llegar a todo, de que la luz lo ilumine hasta el último rincón, ¿no? Esa mente, esa aproximación, por usar un término que usas, como colonizadora, ¿no? Y entonces, bueno, yo quería saber si esta experiencia te ha cambiado en ese aspecto, si sobre la idea de qué supone conocer, comprender y ser parte también de un lugar. Porque es otra cosa que tenemos muy idealizada, ¿no? Y que es como, bueno, pues que para que yo sienta que un territorio me acepta, es como que me tiene que acoger, que todo tiene que ser benigno, y sin embargo, eso nunca ocurre, o sea, es que la naturaleza es violenta también, y eso es un aprendizaje. No sé, ¿cómo ha cambiado todo esto en ti o si... Bueno, creo que un poco en la línea de lo que ella comentaba también, tiene que ver para mí ha servido para darme cuenta de que en realidad sé muy poco. He constatado mi enorme ignorancia. A mí los años solo me enseñan lo ignorante que soy y que no puedo solucionar eso. O sea, tengo como una visión cada vez más transparente, prístina, de mi absoluta ignorancia. Y está bien. Y ha disminuido, entonces también esa ansiedad. Está bien. Sí, creo que esa ansiedad es... Bueno, al menos yo la sentí, digamos, en la adolescencia y en la juventud, ¿no? Cuando crees que el mundo está puesto ahí para que tú lo recorras y el mundo no está puesto ahí para que tú lo recorras. El mundo está ahí para que tú lo habites, y el mundo habite en ti, un día te mueras y tu cuerpo se alimentó, y ya está. Bueno, pues es un buen cierre. Si no hay ninguna pregunta más, aprovechad ahora o callad para siempre. Y si no, pues vamos a despedir con un aplauso. Así aprovechamos también, si queréis que os firme el libro, si queréis aprovechar para comprarlo. Y nada, pues muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra atención, por estar aquí hoy. Muchas gracias. Aplauso. Y a ti, Lola. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias.